Du bist der Mast, ich bin das Segel, wir navigieren auf den Wellen in dem Riesenmeer. Der Wind ist stark und wir noch mehr. Der Weg ist schön, der Weg ist lang. Unser Schiff ist sicher. Der Weg ist schön, der Weg Bueno, lo ist primero es lang. bienvenidos al Your Fix de Deutsche Welle. No, chiste, gracias por venir, colegas. Ahora mismo estábamos hablando aquí, me pregunta Pichi, me dice, ¿todos son de Deutsche Welle? Le digo, bueno, la mayoría, hay unos cuantos que no, o sea, acá no, o sea, veo alguna gente que no son de nuestra redacción en español, pero realmente yo les agradezco que vengan porque más que nada, lo tengo que decir, siempre estamos allí nosotros metidos en rollos, en problemas, dándole cariños al queridísimo Hive y a esas cosas, ¿no? que nos pasan. Y creo que estos espacios nos ayudan a entendernos a nosotros digamos, en nuestra vida. Una de las cosas que a mí más me gusta de la Welle, que se le he restregado a nuestros jefes en la cara muchas veces, es que no se imaginan la cantidad de talento que hay allí, de creadores, de artistas, de escritores, y que al final nadie es valorado allí como realmente en ese sentido lo merecería, ¿no? Aquí mismo yo tengo a Jaime, a quien yo conocía por los chistes. O sea, por ese humor especial que todos nosotros hemos disfrutado o padecido, hay que decirlo, en algunos casos. Y un día tuve el placer, porque realmente fue un placer de leer el primer libro de Jaime. Y tuve también, o sea, yo no escribo, quienes me conocen saben que no escribo reseñas sobre cualquier tipo de libro. Yo soy muy crítico, muy específico, pero realmente ese libro a mí me conmovió mucho. Ese primer libro que lo publicó otro colega, otro ex colega nuestro, en otra editorial. Otra víctima. Otra víctima. Y entonces un día él se apareció con un cuento que hay en este libro, el cuento El fin del mundo. Se apareció con un cuento, El fin del mundo, en el cual para mí fue un reto muy curioso, porque él sabe que yo soy cristiano. Y en ese cuento, él se burla de todos los símbolos y todos los mitos nuestros como cristianos. Y parece que él lo hizo como para provocar también, ¿no? Ustedes lo conocen, ya sabemos que lo hizo, pero no, pasó la prueba. Pasó la prueba y realmente es uno de los cuentos que yo recomiendo del libro también, El fin del mundo. La idea surgió de que empezamos a conversar y yo le dije, bueno, me interesaría publicarte un libro. Y un día hizo la compilación, me la envió, la leímos, porque no fui yo solo el que leyó el libro, hay que tengo que decirlo, es decir, no piensen que la editorial Ilíada es Amir Valle, que publica los libros que le da la gana. Nosotros tenemos un proceso editorial donde hay lectores, pasan un filtro y, bueno, en ese sentido, todos los libros que nosotros publicamos lo pasan por un filtro de 3 lectores. De esos 3 lectores hay 2. Si el libro pasa 2, entonces lo lee Amir Valle decide si se publica o no se publica, de acuerdo a nuestros intereses editoriales, ¿no? Y el libro de Jaime pasó con creces completamente, pasó totalmente con creces. Y una de las cosas que yo te agradezco, Jaime, realmente es el hecho de que este libro, La batuta rota, entre al catálogo de Ilíada, que me precio de decirlo, estoy muy orgulloso realmente de estar considerado o sea, a nosotros nos consideran una editorial de exclusividad. Para los que no están en el mundo del libro, eso significa que somos una editorial que le damos la patada literalmente a prácticamente el 95% de lo que nos presentan, lo cual hace que tengamos muy buena gente hablando mucho a favor de nosotros. O sea, mucha gente que critica a Ilíada precisamente por esa exclusividad. Y este es un libro que yo lo digo con toda tranquilidad, es un libro
totalmente de gran literatura. Una de las cosas que a mí me ha dado mucho placer es tener justamente en Deutsche Welle a un gran escritor como Johan Ramírez, con un excelente libro de cuentos, una excelente novela, y ahora se suma Jaime a ese catálogo con este libro del que voy a hablar muy brevemente porque yo quiero que hablemos sobre todo con él. En este libro, que me llama mucho la atención, es decir, Jaime, como ustedes saben, es historiador. Y una de las cosas que a mí me llama la atención del libro es que hay una especie de retroalimentación muy curiosa entre la vida cotidiana de la, vamos a decir, de la actualidad, ese humor que él tiene y que se transmite también al libro, esa acidez con la que él usualmente también ve algunas situaciones, quienes lo conocemos, hemos disfrutado también de eso, y al mismo tiempo todo eso está apoyado en un conocimiento de la historia humana muy profundo. Eso es lo que hace que los cuentos salten completamente. Después del fin del mundo, este cuento que yo lo recomiendo, él me presentó un cuento que se llama Constantino, y es un juego entre el pasado y el presente. Una historia en presente y una historia en la historia justamente de Constantino, o sea, el personaje histórico. Y es toda ese juego se mantiene a lo largo de todo el libro. Hay un último cuento también que se llama Orestes, que es para mí una joya, realmente, una pequeña joya. Y un primer cuento que arranca muy bueno, Jaime, que se llama Las Voces. Esos 4 cuentos, yo lo digo sin que me quede nada por fuera, podrían ser incluidos en cualquier antología del mejor cuento en lengua castellana. No estoy hablando de un amigo, estoy hablando de la literatura escrita aquí. Son 4 excelentes cuentos. Y el libro son 4, fíjense, y el libro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuentos. Es decir, hay por lo menos 4 cuentos que son pequeñas joyas de la cuentística, en este caso de España. Para mí, una de las cosas mejores que tiene, o sea, hay 2 detalles que yo sí quiero destacar en la literatura de Jaime, que ya venía desde el primer libro, y es un poder en el lenguaje que no es muy usual en la actual literatura española. Y lo digo con toda tranquilidad. He leído mucha literatura española y hay mucha porquería que se publica cada día, sobre todo por las grandes editoriales, publican cualquier cosa porque hoy cualquiera cree que puede escribir y que puede publicar. Entonces la gran literatura, que es esa literatura donde cada palabra tiene un peso, donde cada frase tiene un peso, donde lo que se cuenta está contando un hecho humano, como diría Hemingway, alimentándose de la carroña humana, es que se hace la gran literatura. O sea, digamos, ese concepto de que sea un libro que te interroga a ti sobre todos tus dilemas. Cuando yo leía, por ejemplo, algunos cuentos que tienen mucho que ver con la vida del periodista, con la vida en la actualidad, había muchos guiños que yo sentía como que yo los había vivido. Y eso también comunica mucho con la literatura de Jaime. Eso, por un lado, es algo que a mí me llama la atención. Ese poder del idioma que él maneja con mucha ductilidad, por eso es un lector. por eso es lector en la Vele, es decir, justo por eso. Justo por eso. Claro. Justo por eso. Ellos no lo saben. Ellos no lo saben. Ellos no lo saben, fíjate. Ellos no lo saben. Eso por un lado, es decir, es esa persona que ha construido un estilo idiomático muy particular, lleno de guiños, lleno de ese gracejo típico del español, lleno también de una profundidad filosófica muy interesante, sobre todo porque te cuestiona, te va cuestionando al tiempo que cada personaje va cuestionándose a sí mismo en esta obra. Eso por un lado. Y hablé finalmente de esto, de los personajes. Una de las cosas que me gusta a mí de la literatura, de los cuentos de Jaime,
lo escribí en la reseña que hice sobre el libro anterior, es que sus personajes son creíbles. Yo como profesor de técnicas narrativas, es decir, lo que hoy se llama escritura creativa, que me parece que es una tontería mayor, eso son técnicas narrativas, punto. Yo siempre hago mucho hincapié en la realización del personaje, porque quienes somos escritores sabemos que ese es uno de los retos más grandes que uno tiene. Es decir, que ese personaje que usted está leyendo no sea un personaje de papel, sea un personaje que quizás usted entienda que puede haber existido. Ya que quizás aunque usted no lo conozca, ese personaje existe y que se produzca ese salto de la realidad de la literatura a la realidad que nosotros vivimos. En esa comunicación es que el personaje realmente cobra una fuerza usualmente inusitada, una fuerza o sea, se carnaliza el personaje en ese sentido. Esos son, digamos, los dos bloques que a mí me parecen que caracterizan la literatura de Jaime. Por un lado, repito, ese poder idiomático con esa riqueza que, vamos a decir, imbrica lo histórico, lo filosófico, lo personal, la vivencia personal, y por otro lado, esa construcción de personajes realmente muy sólidos, personajes que uno recuerda. Es decir, es algo que lo van a comprobar quienes hayan comprado el libro, por supuesto. Es algo que es muy curioso, ¿no? O sea, esa es lo que yo quería decir del libro. Yo, por supuesto, usualmente ya como tengo bastante experiencia en presentar libros, no suelo hacer nunca spoiler. Doy 2 o 3 detalles para que la gente entienda de qué va el libro. Y les digo que por lo menos hay que leerse del libro, hay que leerlo todo, pero por lo menos hay 4 cuentos que vale la pena dedicar tiempo. Sí. No, porque entonces no van a leerlo. Ya no repito más los títulos, ya dije que hay 4 cuentos. Elijan ustedes. Entonces, eso es, digamos, es lo que a mí me gustaría hablar del libro. Agradecerle a Jaime nuevamente que haya confiado en Ilíada Ediciones. Siempre cuando hablamos, ¿no? Cuando él vio el libro, hablamos de que siempre el deseo que tenemos nosotros es, coño, hace falta que Jaime me haga millonario. O sea, o sea, que el libro se venda, que el libro circule. Esas cosas son las que uno piensa inicialmente, ¿no? Pero bueno, yo debo decir algo, eso Pichi lo sabe porque ya lo ha oído varias veces. En Ilíada Ediciones yo me precio de tener libros que desgraciadamente, señores, no venden nada, de nada, de nada. Y estoy hablando, lo he dicho varias veces, tengo a uno de los escritores, digamos, colombianos más conocidos después de Gabriel García Márquez, un monstruo de la literatura. Le he publicado 5 libros y es una ruina absoluta. Absoluta. Ya, yo lo publico a él sencillamente por el hecho de decir, en Ilíada yo publiqué sus libros y si se gana el Nobel, me voy a forrar, ¿no? O sea, punto. Bueno, en el caso de Johan y de Jaime, ahora con Jaime estamos intentando, y además lo curioso es que de pronto se publica el libro y empiezan a comprar el libro desde España. Y yo digo, ¿a quién le habrá él alado para que compren el libro desde España, ¿no? Es algo sicarios allí. Sicarios, ¿no? Sicarios, ahí que van amenazando a la gente casa por casa. Yo lo sabía. O sea, porque eso fue salir el libro y comprarse estos ejemplares fue automático, ¿no? Fue algo muy, muy curioso. Bueno, esta es digamos, la parte más pesada, que es la parte que me toca a mí de hablar del libro y hablar bien del libro. Por supuesto, ustedes se dan cuenta de algo, es decir, mi táctica para que nadie me oiga hablar bien de un libro malo es no publicar libros malos. O sea, eso es una táctica para mí. Es decir, por eso siempre la gente dice, oye, pero tú siempre hablas bien de los libros. Claro, es que yo publico literatura que es de primer nivel. Es decir, de primerísimo, lo digo con toda tranquilidad,
me juego con cualquiera lo que sea de que en Ilíada Editores no hay un libro malo. Ese es un orgullo mío, ¿no? Y la pregunta, comenzamos ahora. Yo quiero hacerle algunas preguntas a Jaime. Y no, sigue hablando. Y no. La primera... ¿Para qué? Para decepcionar. O sea, estabas haciendo muy bien. Me sentía muy importante por un segundo. Bueno, mira, esa es otra cosa que a mí me ha gustado, por ejemplo, de algunos colegas con los cuales he compartido, y es el hecho de que, por ejemplo, uno entiende que la literatura es algo que alimenta el espíritu más que el bolsillo. Es decir, yo soy autor de grandes editoriales, es decir, yo publico en Planeta, en Seis Barral, el último libro mío salió en Anaya, es decir, en grandes editoriales, y la gente se supone que entonces uno es multimillonario, que uno es, o sea, todas esas cosas, pero digamos, nada paga el hecho de ver justamente un libro publicado. Es decir, quienes somos escritores, Pichi no me dejará mentir, cada vez que nace un libro es como cuando nace realmente un hijo en ese sentido. Uno siente que hay algo ahí que le costó trabajo a uno y que uno parió y que realmente lo llena a uno completamente. Y lo que más me gusta es que no nos creemos. Por ejemplo, yo a Jaime le he intentado hacer creer que sí, que él es un gran escritor. Y es muy cabrón, no hay manera que lo logre convencer. Él todo el tiempo está tirándome. O sea, cada vez que le digo algo así, me sale con una cosa de esas de las que ustedes oyeron ahora. No, yo tengo sicarios allí, no, yo tengo esto, yo tengo lo otro. No, o sea, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? Es decir, una de las leyes que yo aprendí, yo fui un alumno de uno de los más grandes escritores cubanos, que se llama José Soler Puig. Era un viejo sabio que empezó a escribir a los 65 años. Y sus novelas las publicó entre los 65 y los 81, que murió de cáncer. Y son grandes, grandes novelas, muy mencionadas en América Latina. Una de ellas es una joya que se llama El pan dormido. Imagínense, yo iba a la casa de él desde pequeño y un día yo le llevé los cuentecitos que yo escribía. Yo, un muchachito, le llevé los cuentos. Y él escribía, siempre lo digo así, y es una lección que aprendí, él escribía a lápiz y con lápices de colores. Y aquellas 2 páginas y media para mí eran cuentos impresionantes, grandísimos, lo que yo había escrito. Lo cogió y lo llenó de tachaduras de arriba a abajo. Y para mí fue un choque muy grande, realmente. Por supuesto, yo con el ego que yo tenía en aquella época, más que ahora, mucho, mucho más que ahora, yo dije, este viejo no me va a volver a corregir a mí nada ni de coña. Y el otro que de esto fue un reto porque me hizo 2 o 3 cosas. Es decir, eso me ayudó a mí. Pero él me dijo una cosa un día, me dice, mira, cuando tú te sientes a escribir, tú tienes que entender que no ha nacido en la tierra ningún escritor más grande que tú. Tú eres el más grande escritor que ha nacido cuando tú te sientas a escribir. Cuando tú terminas de escribir, tienes que acordarte que tú eres, y perdonen la palabra, lo voy a decir como él me lo dijo, que tú eres el ser más come mierda de toda la tierra. No vales nada. Lo que queda es lo que escribiste. Y esa para mí fue una lección que yo he aprendido de por qué uno no debe creerse las alturas a las que logras ni los méritos que tiene, ¿no? En ese sentido. O sea, uno lo sabe, eso le ayuda, pero aunque yo fastidie a Jaime y le diga las cosas, yo digo realmente, uno de mis orgullos es que tanto Jaime como Johan, yo los considero grandes escritores. Johan es también, lo sabemos, un periodista de primer nivel, pero para mí es mejor escritor que periodista. Con todas las letras lo digo. Mucho mejor escritor que periodista. Su última novela es excelente, una novela fuera de liga. Y Jaime me pasa exactamente lo mismo. Es decir, lo que hemos visto quizás, porque lo que vemos en la Vele
ya sabemos los niveles de calidad que tienen y sobre todo en los últimos tiempos, pero aquí hay una literatura realmente de altura, ¿no? En este sentido. Jaime, pregunta, muy simple. Entre el primer libro y este libro, yo noto que hay un salto. ¿Cuál sería para ti en este sentido el reto mayor que tú tuviste? Porque uno sabe que cada libro es un reto, porque uno piensa, usualmente el escritor piensa en libro, porque es lo que presenta al público, ¿ya? Y es lo que el público va a recibir. ¿Cuál fue, digamos, desde el punto de vista del escritor, el mayor reto que tú tuviste aquí? Son diferentes los dos libros. Eso, vamos a quitar la diferencia, son dos libros totalmente distintos. Pero ¿cuál, desde el punto de vista del escritor, fue los retos que más tú tuviste? Pues que en realidad tampoco me planteé nunca ningún tipo de reto. O sea, digamos que cuando yo me puse a escribir este libro, en realidad lo que sí sentía es una mucha mayor seguridad en mí mismo. En el sentido de que habiendo ya publicado y sobre todo conociendo ya cómo es el mundo editorial y cómo funciona el mundo de la literatura, pues uno sentía muchísimo menos presión y al final eso te permite olvidarte de las expectativas y decidir, bueno, voy a escribir lo que quiero escribir. O sea que en realidad no hubo nunca un reto. En realidad lo que sí tuve es la seguridad de que voy a escribir algo que a mí me guste y quizá eso sea el propio reto. O sea, empezando por la propia manera de escribir. Hay varios cuentos que no son, que tienen un lenguaje pues que no es tan típico actualmente. Típico actual, sí. O sea, hay la literatura actual se utiliza mucho pues, la frase cortita y al pie, que es muy difícil de hacer bien. Es extraordinariamente difícil escribir corto y sencillo. Hacerlo bien es muy difícil. Pero es un tipo de literatura que a mí no me interesa escribir. Sí me interesa leer, pero no me interesa escribir. Entonces, en varios cuentos he intentado escribir mal. Intentar escribir mal, pero que no sea absolutamente catastrófico y que uno diga, ¿qué es esta mierda? Déjame en paz. ¿De qué está hablando usted? Ese fue quizás el mayor reto. El mayor reto. Un reto lingüístico, entonces. Sí, pero también porque escribir mal se parece más a la manera de pensar y de sentir que tenemos. Que todo es contradictorio, aunque todo... O sea, nunca pensamos nuestras reflexiones hasta el final y cualquier sentimiento es una mezcla de muchos sentimientos contradictorios. O sea, uno no siente solo amor o uno no siente solo odio, sino también siente envidia, temor y cariño. ¿Y no crees, por ejemplo, que la escritura, ese escribir mal, de algún modo está condicionado por el mismo tema que estás tocando? Sí, también está condicionado por bueno, al fin y al cabo, la literatura es fundamentalmente forma. Forma. Más que fondo. O sea, quiero decir, la mayoría de las grandes novelas, el Quijote mismo, pues la trama es bastante estúpida, en realidad. Sí. Un señor que se vuelve loco, se monta en un caballo y se va por allá creyéndose un caballero andante. Lo esencial del Quijote es cómo está construida la novela, qué escenas tiene, y eso es lo que le permite el salto filosófico que permite que sea interpretado una y otra vez a lo largo del tiempo y lo convierte en una gran obra. La forma es de alguna manera el fondo. Y el fondo que intento a veces explicar es algo tan sencillo como que no tengo ni idea de nada. Entonces, cuando trato de abordar alguna verdad esencial del mundo, por así decir, las preguntas que todos nos hacemos cuando es de noche y no nos podemos dormir, pues te vienen argumentos completamente diferentes y contradictorios.
y uno no sabe. No, yo soy de esas personas a las que le puedes convencer de cualquier cosa. O sea, tengo una opinión muy clara respecto a un tema, tú me explicas por qué estoy equivocado y al final acabo diciendo, sí, tienes razón, es verdad, porque llevo toda la vida pensando esta tontería. Y llego a la siguiente persona y me dice exactamente lo contrario y me lo creo también. Claro, es verdad, sí, tienes razón, ¿por qué le he creído a mí? ¿Qué tontería dice? Sí. Sí. Entonces, ese grado de confusión que creo que es propio del ser humano racional o razonable. Razonable, sí, mejor. Sí. Del ser humano razonable, de aquella persona con la que de la que puedes aprender algo y que quieres tener cerca, pues de alguna manera lo he intentado meter ahí. Ah, sí, pero tú dices algo y yo no estoy de acuerdo con eso. Ya estamos. O sea, tú hablas... Me vas a convencer. Estás diciendo... O sea, una de las cosas que me llama a mí es que las partes, digamos, de la actualidad que hay aquí son partes en las que la filosofía está muy presente. Es decir, sí hay. Es decir, sí hay una... Es decir, no está viviendo sencillamente el personaje porque le toca vivir. Sino sencillamente el personaje está sufriendo, el personaje está pensando determinadas cosas, el personaje está reflexionando sobre determinadas cosas y el personaje se está oponiendo a un montón de cosas también. ¿Ya? Y, o sea, por eso te digo, no creo que la filosofía en ese sentido sea lo más... O sea, que no esté en la fórmula como tal. ¿Ya? No, sí, digamos que no es... Puede parecer la pura nada, pero no es la pura nada. No es la pura nada. Digamos, de alguna manera escribir, cuando escribes, es un intento de comprender el mundo, creo. Exacto. Sí. Hay un poeta español que se llamaba José Agustín Goytisolo, que tenía unos versos que decía algo así como: escribo poesía para entenderme y para que me entiendan. Me entiendan. Y cuando escribo, de alguna manera, también es para entenderme a mí mismo y para que me entiendan. Y sin lugar a dudas, hay unos puntos cardinales que intento que dirijan mi vida y mi forma de escribir, sin lugar a dudas. Entonces se puede decir que hay cosas que son tuyas. Sí, hay cosas que son mías, sin lugar a dudas. Sí. Pero pueden cambiar en cualquier momento. Igual en cualquier momento. Sí, sí, la segunda edición que se llama... O sea, una de las cosas que siempre, que me llamó la atención, y a mí que soy amante de la historia me llama mucho la atención, es que aquí la historia está, vamos a decirlo de algún modo, como filtrada. Es decir, la historia, por ejemplo, en donde más fuerte está es en el cuento Constantino, ¿ya? Pero no es la historia como la entendemos, sino es como una interpretación cuestionadora de la historia. Eso no significa para ti un reto como historiador que supuestamente debes, vamos a decir, ceñirte a los hechos, irte a la... No, porque en realidad la mayoría de la gente tiene una idea sobre la historia, que es la idea que aprendiste es historia, o sea, la idea como te enseñaron historia en secundaria. Que esto fue así, luego pasó esto y luego pasó esto. Y de alguna manera yo estudié historia para enterarme realmente de cómo, de dónde veníamos y por qué el mundo era como es, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso uno se mete en la carrera y pasa primero de carrera, segundo de carrera, tercero, y ya al final de la carrera uno empieza a investigar. Y cuando uno se pone a investigar, cuando uno investiga un asunto concreto y va hasta el final, hay un punto en el que, en primer lugar, pasas a ser una de las 100 o 200 personas del mundo que se han interesado por ese tema, que hay muy buenas razones por las cuales nadie más se ha interesado por ese tema, porque a quién cojones le importa de qué color era la túnica que llevaba Calígula cuando tenía 32 años. Te pueden morir tranquilamente sin saberlo. Sin saberlo, sí. Pero cuando uno se pone a investigar, de verdad, hay un punto en que cuando has reunido ya todas las fuentes que tienes y tienes que
por pasarte a escribir y decir, bueno, ya he estudiado todo lo que tenía que estudiar, tengo que tener una opinión y tengo que escribir a qué conclusión he llegado, pues te das cuenta que no tienes ni maldita idea. O sea, yo tenía una profesora en la carrera que decía siempre que me presenten a mí, al historiador, que escribe primero la introducción antes que las conclusiones. Sí, ¿verdad? O sea, normalmente, cuando te pones a investigar, empieza por las conclusiones. Llegas a las conclusiones. Porque tú llegas con tus preguntitas, yo quiero saber qué pasó hace 250 años y por qué ocurrió esto y esto. Entonces uno se pone a reunir información, evidencias, y te das cuenta de que las preguntas que tú traías, pues unas no interesan a nadie, la mayoría de ellas no las puedes responder, y por el camino te han salido otras preguntas que son completamente diferentes, pero tú todo esto no lo quieres confesar, así que cuando has terminado de escribir las conclusiones, te vas a la introducción y dices, bueno, yo en realidad me metí a investigar este tema, siempre me ha interesado y estas fueron las preguntas que siempre me hice. Pues mentira. Todo es manipulación ahí. Y hay un detalle que quiero, o sea, en el libro, una de las cosas que más me llama también la atención es el hecho de la acidez con la que tú te refieres a el presente. Creo que es inevitable. O sea. No sé, y también pasada cierta edad, por encima de los 25, también uno pierde bastante la candidez y la inocencia que uno tiene y de alguna manera tienes que sobrevivir. Y sobre todo, especialmente en el ámbito de la política y de los grandes relatos. Cuando ves cuál es la realidad, solo te puedes reír. O sea, o te compras un arma y acabas en la cárcel, o te ríes. Sí, es algo que, o sea, en el libro hay ese, digamos, ese equilibrio, está muy bien hecho, entre esa acidez con la que Jaime se acerca a la vida cotidiana, a la vida laboral, es decir, como decía, hay muchas cosas que tienen que ver, por eso le pregunté, bueno, hay muchas cosas tuyas, obviamente, a la vida familiar también es muy cercana, o sea, hay muchas cosas que tienen que ver, pero todo eso lo mira desde una perspectiva nada idílica, nada sentimental, es decir, es una mirada muy dura, muy ácida, y la palabra yo creo que si hay algo que define el libro es el término cuestionador. Todos los cuentos, todos, incluidos los dos que no mencioné, están todo el tiempo cuestionando algo. Es decir, si por ejemplo, si en El fin del mundo hay un cuestionamiento a prácticamente todos esos credos que de algún modo existen sobre la religión, la fe, etcétera. Por ejemplo, en Constantino hay, por un lado, un cuestionamiento de, bueno, la historia misma en sí, lo que pudo quedar de esa historia y además en ese cuento en un contrapunteo muy, muy interesante con la realidad, con el ahora, con el presente. ¿Ya? Entonces, existe esa, o sea, es algo que a mí me gusta mucho de la literatura, sobre todo porque hay como una especie de conversación entre el pasado y el presente. Pero en ambos casos, y es lo que me llama, lo que yo te decía que me parece interesante en el libro, es el hecho de que ambas partes, tanto la mirada desde la historia como la mirada desde el presente, es una mirada que no es una mirada conformista, es una mirada rebelde. Ya, es una mirada que no está contenta con lo que está pasando. Es una mirada que es crítica con lo que está pasando en muchos sentidos. Y es una mirada que también es irreverente en todo el sentido, no solo en el sentido humorístico, no solo en el sentido, digamos, cínico de analizar la realidad, sino también en la misma estructuración del relato. Es decir, esa es una de las cosas que más me gustó. Es decir, el relato está terminado, que había veces, por ejemplo, en el cuento de Orestes, el último cuento, es impresionante, no voy a contar, o sea, es un cuento que hay que leerse, porque además es un cuento muy duro.
Es decir, es un cuento muy duro en todos los sentidos. Y sucede eso, es decir, ahí está, está como que concentrado todo, ¿no? Cuando Jaime me presentó la estructura inicial, yo le hice un cambio pequeño, ¿te acuerdas? La estructura. Le dije, miren, como hay algunos cuentos que no son totalmente realistas y hay esto, vamos a hacer un pequeño cambio. Y me di cuenta que moviendo un cuento ya se producía ese cierre completo en el libro, de manera que el libro se puede leer, son cuentos separados, pero existe ese olfato, vamos a decir, ese hilo narrativo que nosotros, los que somos narradores, decimos que es el olfato del escritor, donde uno puede saber, este señor le gusta este estilo, tiene esta perspectiva, tiene esta mirada, y ahí uno arma más o menos de quién se trata y cuál es lo que usualmente se conoce como estilo del escritor, ¿no? Entonces, ese es algo que me llama la atención del libro. Bueno, yo tengo más preguntas, pero yo quiero que la gente pregunte, o sea, que no vengan aquí nada más, que hagan algo, ¿no? O sea, y te desquitas. Sí, sí. Ahora, sí, hoy sí. Tú eres, te le puedes decir lo que le da la gana. O sea, ¿no? Ah, bueno, vale, quedó bien. Ya. No me pueden contestar. A ver, ¿quién tiene preguntas? A ver, Patricio está allí, ahí, como diciendo, ¿qué pregunto? ¿Qué pregunto? Patricio al encerado. Pues a mí me llama la atención, por ejemplo, porque bueno, había estado hablando de al final la literatura, en el fondo, como se concibe, es una cuestión de técnica narrativa, de uso del lenguaje, que en el fondo ya, una cosa que está al servicio de los conceptos, la idea sobre el ser humano, sus sentimientos, y lo ha dicho de alguna manera de la perplejidad del por qué no entiendo nada. No entiendo nada. Al final es lo que se ve, es como una línea común en todos los relatos. No me lo he leído todo, pero hay una cosa que me llama mucho la atención, viéndolo de la forma, por ejemplo, y es que en 4 de los relatos, y había una pregunta para mí también, en 4 de los relatos, que sería precioso que coincidieran con los 4 lo que usa es la voz en segunda persona. Sí. Que a mí me parece que es una cosa muy inusual y que si se hace bien, no se hace bien, es fabulosa. Es muy potente. Es fabulosa. Yo la primera vez que leí eso fue con Aura de Carlos Fuente. Y me pareció increíble, ¿no? Y ahora veo a Jaime haciendo eso, ¿no? Y funciona de maravilla. De hecho, por ejemplo, en el primer relato, las voces, ¿no? Las voces. Está muy bien porque, claro, además no solo eso, ¿no? Sino que él juega con la idea de esta segunda persona, primero en pasado, toma cosas raras, porque cuando usa la segunda persona, usa en presente. En presente. Diciendo, venga, Víctor, elige tu propio destino, ¿no? Tú eres un poco el protagonista aquí, ¿no? Pero va en pasado. Luego pasa va en imperfecto, luego pasa perfecto, te va acercando un poquito más. Luego pasa al presente y el cabrón al final termina en futuro. Se nota que está poniendo totalmente toda la artillería lingüística al servicio de la historia, ¿no? Y al final, bueno, esto es así. En el segundo relato hay una parte, que la parte histórica, digamos, que historia no tiene nada, si es una aventura súper interesante. Súper interesante, sí. Es guerra pura. Y la otra, la del, si hago spoiler más o menos, la del heroinómano, digamos, lo de heroinómano, que busca en su pico y robar ahí un teléfono y va a hacer, está en segunda persona. Ese presente, ¿no? Que dice que pone en segunda persona. Voy a soltar el... Porque estas las preguntas para que uno suelte el rollo y luego la pregunta. Siéntate aquí, estás haciendo muy bien. No, está muy bien. Estás haciendo muy bien. Siéntate aquí, por favor. No, y además... No. Y además que has tocado una cosa que es realmente, mucha gente no lo conoce. La gente piensa que cuando tú cuentas en primera persona, es la persona más cercana. No, y no. Persona, y ahí va la pregunta. Exacto. ¿Es tú yo reprochándote o es porque claro, ahí donde voy, con qué intención vamos a ser una persona, porque a veces como una especie de YouTube, de cuando uno se dice las cosas así mismo. Cuando las hace en primera persona parece que se afirma a sí mismo, pero cuando lo hace en segunda parece que es su padre, su abuelo, su profesor, su pareja, reprochándole algo, ¿no? Que es tu conciencia que te claro, sí. Y coño, eso funciona como un tiro. Pero quería saber por qué casualidad, cuál de esos relatos, en 4, se usa la segunda persona, cuáles son tus intenciones y, coño, si sería precioso
a mí que coincidieran. Bueno, hasta ahora lo has dicho, Sí, coinciden. aquí sí. Hasta ahora coinciden. Son los cuatro. Son los cuatro, ese y el último, Orestes. Claro. Sí. Y luego en el primer libro, que no lo he leído, porque yo soy más de la editorial de Amir que... Claro, sí. Y di lo contrario para que tú veas. Soy muy de Amir, sí, eres muy de Amir, ya. Había usado también la segunda persona y todo esto. Podría seguir así hablando de eso, pero ya luego... Sí, en el primer libro sí. Había uno que había utilizado la segunda persona. El tercero, ¿no? Sí, no, o el primero parece. No. Bueno, no me acuerdo. No me acuerdo, yo que era el primero. Pero sí, no, la segunda persona es que, nada, a la hora de contar, pues cuando te pones a contar en primer lugar siempre dices, a ver, ¿con qué lo cuento? ¿Con primera persona? ¿En tercera persona? ¿Un narrador subjetivo? ¿Un narrador objetivo? ¿Un narrador omnisciente? Y por ahí la segunda persona sí es muchísimo más potente. En primer lugar, porque se parece mucho más a la conciencia que uno tiene, y especialmente cuando uno utiliza una técnica del pseudo monólogo interior, sí se cuadra exactamente con cómo son nuestros monólogos interiores. Nos solemos hablar más bien de tú que de yo. Y en segundo lugar también, para los cuentos en los que suenan muy vanidoso, pero aquellos cuentos en los que trato de tener mayor profundidad filosófica, es una manera de incorporar al lector, al personaje. Y de alguna manera decirle, tú estás viviendo esto. ¿Qué harías tú en esta situación? ¿Qué opinas de esta situación? Para que no sea... Para intentar, porque en realidad, o sea, la literatura, la buena literatura, la literatura que a mí me gusta, es aquella que habla sobre mi propia vida. O sea, no mi biografía, que no existe, sino los libros que al leerlos, de pronto digo, ah, vaya, esto me ha pasado a mí. Esto, yo me he visto en esa situación, o yo esto lo he pensado yo. Que de alguna manera tengo la sensación de que el autor está hablando de cosas de mi vida. La segunda persona del singular te ayuda a agarrar al lector y hacer que sienta de alguna manera en sus propias carnes la historia que está ocurriendo. Que no sea la historia que te han contado de tu primo segundo que el otro día se fue a comprar tabaco y de pronto el estanco estaba cerrado y la historia te da igual, realmente. O sea que sí, digamos que es un truquito para atraer al lector a la historia. Está más por la cosa de esto atraer al lector, porque se identifica un poco más con aquello que está leyendo. Sí, también da mayor profundidad filosófica al problema. Eso da una verdadera profundidad filosófica. No deja de ser una anécdota. Le da más cuerpo al personaje también. Mucho más veces. El problema es ese, o sea, mucha gente piensa que o la primera persona o la tercera persona, y la primera persona te dice, no, porque mira, una historia en primera persona, yo hice esto, como caminé y comí esto que lo otro. Es una persona que se considera que es una persona cerrada en ese sentido. ¿Por qué? Porque cualquier punto de vista que tú utilices, el objetivo, el subjetivo o el equisciente, que sabe exactamente lo mismo que sabe el personaje, cualquiera de los puntos de vista que tú utilices te vas a dar un marco cerrado. La segunda persona, por eso es un reto, porque la segunda persona, al tiempo que es una introspección, que tú te estás metiendo al estilo de qué zángano soy, ¿ya? Pero tú no dices qué zángano soy, tú dices qué zángano eres. Y te lo estás diciendo a ti mismo. Al tiempo que tú haces eso, le estás dando como un llamado al que te está escuchando a que participe en lo que tú estás haciendo. Y eso se permite, por eso, una cosa que es interesante es esa, que eso se puede hacer en todos los tiempos gramaticales. Pero cada tiempo gramatical implica un riesgo. Y por eso generalmente la gente lo cuenta en presente, como tú dices. O sea, exacto, en imperfecto. Okay, pero es algo que es muy... Y sobre todo, la segunda persona humaniza al personaje.
¿Por qué? Porque acerca al personaje al que lo está leyendo. La segunda persona, y es algo que es muy típico en nuestro idioma, cuando tú te dicen tú, enseguida tú saltas. Es decir, porque te sientes aludido, ¿ya? Y sencillamente entonces cualquier estrategia por ese camino va a hacer que el lector esté todo el tiempo pensando y mirando lo que le están contando. Ich bin das Segel, wir navigieren auf dem Orkan, in dem Riesenozean schlägt die Gischt auf dem Gesicht. Die Wellen sind hoch, ich lasse nicht los, unser Schiff ist wackelig. Die Wellen sind hoch, ich lasse nicht los, die Reise ist gefährlich. Entonces, vamos a la segunda parte que corresponde a alguna preguntita y que Jaime lea, pero estábamos hablando y queremos obligar a alguien a que pregunte, ¿no? Así que te toca preguntar. La que quería hacernos allá afuera una pregunta en vez de hacerla aquí, le dije, no. No tiene que ver con el primer libro, el anterior que leí estaba traducido. Era español-alemán o alemán-español. Y la pregunta es, ¿ese libro cuando lo escribiste sabías que iba a ser traducido al alemán? No. ¿No? No sabía que iba a ser traducido al alemán. Ah, vale. O sea, no... La pregunta era si cuando el momento que concebí la historia estás escribiendo y sos consciente de que va a ser traducido al alemán, si eso influye como momento de cómo estructurar la historia o simplemente... No, y además es que sería, si ya es bastante construir una historia, si te tienes que pensar cómo sonará esto en alemán, se entenderá, no, me hubiera vuelto loco. O sea, mejor no. Sí, sobre todo que vos, como hablas alemán también, o sea, la historia, en esa época, cuando lo tradujeron, leerte en alemán también debe ser como una cosa bien extraña, ¿no? Sí, la verdad es que fue bastante raro. Y gracias a una buena traductora también, aquí presente, que la verdad es que al leerlo en alemán decía, ¿quién es este tipo que bien escribe? Este autor alemán. ¿Quién es? Sí, sin lugar a dudas fue bastante raro, porque también la forma, o sea, cada lengua tiene su manera de encriptar la realidad y de reflejar la realidad. Entonces, al ver lo que has pensado en una lengua completamente diferente, te resulta bastante chocante y te sorprende y te resulta cercano y a la vez lejano. O sea, es una sensación bastante contradictoria. En ese sentido, ¿te parece que hay el efecto, como cuando escuchas una canción en inglés que tiene una letra pésima, pero a ti te parece mucho mejor que cuando la escuchas en español? ¿Te gustó más, no? Sí, porque entendía menos, entonces me imaginaba... No, pero había ciertas cosas que en español funcionaban y en alemán no, y había cosas que funcionaban muy bien en alemán y que no estaban en español. Entonces, al final, como una lengua en gran parte también es una perspectiva de la realidad, pues te sorprende que de pronto aparezca algo que en ningún momento lo has pensado y que realmente tú no has escrito, pero que al trasladarlo a otra lengua obliga a ver la realidad de una manera diferente y obliga a interpretarlo de una manera concreta. Porque al final la traducción es una forma de interpretación de un texto. Entre todas las posibilidades que tiene un texto, hay que elegir una. Y también permite juegos con la lengua que no están en el original. Por eso es una labor literaria. Creo que Borges decía que la más humilde de las labores literarias es la traducción, pero que es una forma de escritura. ¿No? ¿Allá? A propósito de lengua, ya que estás en un entorno que no es tu lengua materna,
que a veces creo que nos pasa a todos, que esta palabra no existe en español, así que mezclamos, ¿no? Que al escribir y que sea una... Tienes bloqueos, así que digas, ay, esta palabra es más chévere en alemán, y tal vez es un bloqueo que no tiene alguien que escriba en su lengua materna, en su país de entorno español, digamos, en este caso. ¿Cómo te pasa? No, bueno, tengo bloqueos en general a la hora de escribir. Pues estás escribiendo y de pronto llegas hasta aquí, ¿cómo sigo esto? Pero no tanto con eso. O sea, a veces me pasa, pero estoy 10 minutos en internet tratando cómo se decía esto en español, cómo era. Pero a veces, muchas veces es mejor porque hay cosas que piensas en alemán y que no existe en español y entonces tienes que encontrar, dices, quiero trasladar esta expresión del alemán que cuadra perfectamente con lo que quiero describir al español. Entonces tengo que inventarme una traducción. Exacto. O sea, muchas veces es enriquecedor. Es que eso, o sea, una de las experiencias de la traducción cuando tú logras leer los dos idiomas es que de algún modo tú revisitas tu propia lengua. O sea, porque de pronto empiezas a descubrir, bueno, si esto se dijo en alemán o en inglés o en francés o en italiano de esta forma, se podrá decir en español, y entonces muchas veces uno ni siquiera conoce el término, porque lo que tienes es eso, o sea, hay veces que descubres una referencia y tú dices, coño, qué bien está esto. Me gustaría incorporarlo porque iba por el hilo por donde yo iba. ¿Ya? Y la persona que hace la traducción al alemán toma ese hilo y se da cuenta. No es que no esté en el texto, es que lo que tú dices, se interpreta el texto desde otra forma. Es decir, ella está tomando algo que sí está en el texto. Lo que pasa es que lo está interpretando desde otra perspectiva. Y entonces tú lo que tienes es que mirar, ver, bueno, ¿cómo busco esto en mi idioma? Yo, por ejemplo, les hago una experiencia. Imagínense ustedes, ¿quién traduce aquí? Hay una frase en español que nosotros la usamos en cubano, que la usamos para todo, y es le zumba el mango. Es decir, le zumba el mango. Si la traducimos, o sea, si hacemos la traducción totalmente, ¿cómo sería, digamos, la que hizo la traducción? Sabina. ¿Cómo sería eso? Le zumba. Zumba es el zumbido de las abejas. Le zumba el mango. O sea, eso no tiene sentido en lo absoluto. Y al traductor mío yo le tuve que hacer prácticamente 3 páginas explicándole todas las situaciones que existían en español para eso. ¿Ya? Sí. O sea, son cosas de esto. Sí, ¿no? También, o sea, el traductor es como un lector al cuadrado. O sea, estamos hablando de traductores de verdad, sí, claro. No inteligencia artificial. Sí. Bien, vamos a quitar esa pieza del medio ahora. No, en el sentido de que o sea, toda obra artística en general, ya sea del cine, la literatura, la pintura, es en realidad una doble labor creadora. Claro. Está la labor del autor, que se mete en esas mierdas y se obsesiona con una cosa y al final pare lo que pare. Y luego está la labor creadora del espectador, que a partir de lo que hay, crea otra cosa. Hay lectores y espectadores geniales que a partir de basura crean arte. Hay una historia muy buena de de Quentin Tarantino, que tiene una interpretación maravillosa de la película esta Top Gun. La película de Tom Cruise. Tom Cruise, sí. Que es de un piloto estadounidense, del arco del héroe, que al principio llega para convertirse en gran piloto y se enfrenta al resto de los pilotos y conoce a una chica y al final de la película, en la escena final, salva a todos los otros pilotos y ha recibido como el gran
hombre viril que ha salvado a todos y recibe a la chica y todo es maravilloso, como el culmen del sueño estadounidense, viril y heterosexual. Y Quentin Tarantino tiene una interpretación estupenda de esa película que dice que en realidad es la salida del armario del protagonista, de Tom Cruise. Y que en realidad pues está luchando si vuelvo o no al armario, y que el final de la película es que se reconoce como gay. Pero que es una genialidad, es una genialidad. No. A ver, otra pregunta, chicos. A ver. Ya están aburridos de Jaime. Sí, ya. Ya. Entonces, ahora que lea Jaime algo. Voy a leer. Yo tengo una pregunta, pero A ver. Sí. está muy animado esto y muy ameno y lo estamos pasando tan bien. En realidad, yo no soy tan aplicado, no me he leído el libro, todavía no he venido con los deberes hechos como otros. Echándolo en cara. O sea, y además, oye, y tiene, mira, y tiene hasta cara de Abelardito, viene con los espejuelos. Trae su copia toda rayada. Sí, no. Y como pues está rayada. A lo mejor el otro que trae para comparar. Está rayado. O sea, una aplicada que nadie se... A ver, Damián, ¿cuál era la pregunta? Vamos. Céntrese. Es más personal en el sentido de que no tiene que ver con el libro, sino con la persona de Jaime. Incluso que, Nada personal, no contesto a preguntas es personales. personal en el sentido de que tiene algo de intimidad y él sabrá si quiere contestar o no. Yo tengo el derecho de hacer la pregunta, no me he pagado, pero bueno, he venido aquí, entonces una pregunta me toca, ¿no? Y es que hoy hubo un momento que conecté, yo personalmente también, mucho con algo que dijo Jaime explicando no sé qué, y que es que esta maleabilidad en su opinión, en tener una opinión férrea, absolutamente convencida, de encontrarse a alguien que te dé 4 argumentos y que te diga, no, en realidad tienes toda la razón, ¿no? Cambiarse de bando y al día siguiente volverse al mismo. ¿No? Yo pensaba que yo era el único idiota que le pasaba eso, ¿no? Bienvenido al club. O sea, que me pasa a mí y a Jaime, tal y como tú a mí has hablado de Jaime al principio, me deja mucho más tranquilo conmigo mismo, ¿no? Vale. Pero yo lo que quería decir con esto es, ¿de dónde, no sé si están, a lo mejor de unos pocos que tenemos tú y yo esto en común y tal, o si es realmente muy general, pero a ti, por ejemplo, ¿de dónde crees que te viene esa maleabilidad? Porque somos españoles, o sea... Sí, aquí nos matamos. Que una vez te agarra una opinión, Sí. No la suelta ni de coño. Hay gente que tiene la boina tan enroscada que ya no se la puede destapar, ¿no? Son muy raros. Entonces, sí, claro, o sea, entonces justo esto, yo que sé dónde te has educado y ahí es donde te dejo si tú quieres desvelar o no. Esto tú crees que te viene de la cultura española, y con lo que acabo de decir, ¿no? O sea, o a lo mejor sí. O a lo mejor de tu experiencia personal en tu educación en ese contexto al que me refiero. ¿Al que me refiero? Dilo, sí, quiere decir que si yo fui a un colegio del Opus. ¿A eso te refieres? Vale, ahí Del ya Opus. está. Sí, del Opus. Y no sé yo quién lo tiene que decir. Tú me lo tienes que sonsacar. O ya es una cosa más allá de tu educación, ya una cosa como de carácter, de tu personalidad. Imprime carácter. Es tú has crecido así, como lo que fuera, pero es muy Jaime González dentro mío. O sea, mi hermano no lo hace así igual que yo. Sí, no sé, sí tiene que ver con el sentido de que cuando estar en un colegio del Opus y ver a gente que habla de grandes principios éticos, pero que al final conforman una organización que pretende obtener poder, pues se comportan como un partido político. Entonces, Como parte del mundo. sí. Entonces, lo que ves en gran medida es gente que, por un lado, te habla de grandes principios éticos y religiosos,
Pero a la hora de la verdad, cuando las papas se ponen calientes, de pronto se olvidan de toda esa ética y se comportan como una oligarquía que busca el poder. Salir de ahí y ir a la universidad, que la universidad, yo no sé cómo será hoy, pero cuando yo iba a la universidad en Madrid, o sea, a finales de los 90, a principios de los 2000, era fundamentalmente de izquierdas. Los que armaban más bulla pues eran o bien los anarquistas o bien los comunistas. Claro, te acercas a ellos para ver cómo funcionan y en algún momento te empiezas a dar cuenta de que funcionan exactamente igual, que se hablan con grandes principios éticos. Exacto. Sobre la importancia, pero luego por una lenteja los están traicionando. Entonces, claro, eso te lleva a desconfiar. Y de alguna manera te lleva a desconfiar también de ti mismo, porque tú a lo mejor en algún momento estás siendo como el tipo del Ocpus o como el de la asociación anarquista. Simplemente te has equivocado del club. Claro. Lo has descubierto antes, ¿no? Entonces tratas de escuchar más, de alguna manera. O sea, estás menos seguro de ti mismo y tratas de escuchar más. Quizás por eso. O sea, de una reflexión personal. Sí, pero sí, de una reflexión personal, sí. Y muchas veces también que a lo largo de la vida uno pues defiende con enorme ahínco una opinión y enseguida se da cuenta de que es un absoluto gilipollas y que esa opinión que uno tenía era una estupidez y que ha estado diciendo idioteces. Entonces ese sentimiento de ridículo y esa alergia a volver a repetir otra vez ese ridículo te lleva a escuchar más lo que te rodea y no estar tan seguro. Además me parece más productivo, al fin y al cabo. No aprende más escuchando que hablando, porque tú ya te sabes tu propia opinión y nunca es tan interesante. Bueno, ahora sí te toca leer. Ah, sí, tengo que... Bueno, lo voy a leer entonces. Pues voy a leer el primer cuento, del primer cuento, que se llama Las voces. Un buchito de cerveza. Es como ir acostumbrándose a la perplejidad, a toparse con el pelo rizado flotando entre los fideos, a que la incertidumbre sea la moneda del curso legal del día a día. Como llegar a casa de noche, cansado de explicar subjuntivos y preposiciones en la Academia de Idiomas, de transitar muchedumbres abrigadas que se agolpan en los tranvías mojados por la lluvia de otoño, y descubrir encima de la mesa las botas de Kumiko, como una triste afrenta o una obra de arte sin imaginación, goteando lágrimas de barro de los charcos de las aceras de Berlín contra el suelo de linóleo. Es eso, y mirar a Kumiko, que sentada en el sofá te ha dicho «Hello», sin levantar su mirada katana del libro que está leyendo. Y ahí llega ya el desconcierto a enredársete entre los tobillos como una cinta de seda hasta casi hacerte tropezar, cuando has dado un paso más para cerciorarte de que sí, de que son botas, de que son las putas botas de Kumiko lo que se yergue sobre un charco de suciedad en una esquina de la mesita de café, delante del sofá y delante de la indiferencia lectora de Kumiko. Aunque no es eso, no es el desconcierto lo que te ha hecho tropezar, sino Lucas, que se había levantado de su cestita para frotarse ampulosamente contra tus rodillas a lo largo y ancho de un perezoso ronroneo. Podrías haberlo ignorado, como has ignorado a Lucas, que, espantado por el traspiés de su amo, ya corre felinamente a esconderse en la cocina. Podrías haber sacado el móvil con la misma indiferencia que Kumiko desplegaba detrás de su libro y contarle cualquiera de las anécdotas intrascendentes que te han ocurrido hoy con tus alumnos. Frau Hamann tratándote de explicarte a ti la gramática que debe aprender ella. Podrías haberle dicho que te acabas de acordar de que, pese a lo prometido, se te ha olvidado la leche, pero esas Dr. Martens de color rosa con punta de acero, diminutas como los diminutos pies de Kumiko, significan algo que, una vez más, se te está escapando. Porque si en España un acto así es un ejercicio de dejadez o de suciedad, en Alemania,
donde antes de entrar en una casa hay que descalzarse, o por lo menos preguntar si te tienes que descalzar, unas botas con las suelas llenas de fango en cualquier otro lugar que no sea la puerta de entrada son un insulto. Por no decir que en Japón directamente es señal de un trastorno esquizofrénico, el inicio de alguna distópica historia de terror de los mangas que tanto le gustan a Kumiko. Pero como Kumiko es Kumiko, al final has decidido agarrar las botas, abrir la puerta de vuestra vivienda de una única habitación, altbau, baño con ducha, cocina separada, suparriendo de otro español que lleva 2 años en Barcelona, y ponerlas en el zapatero del descansillo. Y ahí Kumiko sí ha levantado sus pálidos ojos negros de los kanjis de la novela o el ensayo de quién sabe qué autora feminista japonesa, y ha agarrado el móvil y te ha hecho una pregunta. No te ha hecho falta esperar a la traducción. La sílaba K suele indicar una pregunta. Y desde dentro del teléfono, una voz femenina, una voz fría y metálica como el cobre de los cables que enlazan los microchips, te dice: ¿tú ya no quieres las botas ahí? Ya has cerrado la puerta y ahora eres tú quien desenfunda el móvil para preguntarle: ¿por qué voy a querer que pongamos las botas encima de la mesa? Y mientras la voz insípida de un señor de Kioto o de Yokohama o de Osaka convierte todos esos fonemas, lexemas y sintagmas en una melodía de sonidos indistinguible para ti de cualquier otra melodía de sonidos del japonés, te quedas pensando en cuándo fue la última vez que se te olvidó quitarte los zapatos antes de entrar en casa. Porque eso es otra cosa que has aprendido en estos meses. Son incapaces de decir que algo no les gusta, de formular un reproche a las claras. Todos son indirectas, alusiones, sugerencias que a veces son solo un equívoco y a veces un sendero de miguitas de pan que te conducen hasta un espejo que te señala como el culpable. En otras ocasiones, el sendero de miguitas te lleva hasta una tarde de domingo de café Kuchen, café y tarta, en alguna pastelería berlinesa con Michiko y Yosuke, que ya están preparando su boda en Nagoya. Será apenas Yosuke termine su beca de ingeniero o su contrato o lo que sea que tenga con Siemens y se vuelva a Japón. Y tú te imaginas recepciones y kimonos y pastelitos de arroz y retratos de pareja enamorada bajo los cerezos en flor, aunque no tienes ni puñetera idea de cómo son las bodas en Japón. Michiko os enseña las fotos de su vestido de novia y todos son asombros y sonrisas de Kumiko y crees entender que se están dibujando en el horizonte más tardes de café y tarta de chocolate, pero esta vez en casa de Michiko y Yosuke o en la vuestra. No es hasta después de las reverencias, hasta después de las jubilosas despedidas, hasta después de que estáis bajando por las escaleras del metro de Hausvogteilplatz que descubres, o en realidad intuyes, porque esa es la palabra, intuir, que Kumiko detesta a Michiko y desprecia a Yosuke y que todo ha sido una pérdida de tiempo. La verdad es que tú te has aburrido bastante, porque no has entendido nada de lo que parloteaban en japonés Kumiko y Michiko, y el inglés de Yosuke, aunque mucho mejor que el de Kumiko, no es más que un ir y venir por equívocos, frases hechas y palabras mal pronunciadas que desemboca en cualquier nimiedad insulsa. El problema es que ahora que por fin llega el metro, Kumiko, o en realidad la voz con acento de mexicana que emerge del móvil de Kumiko, te está dando a entender que todo esto ha sido culpa tuya, por no haberte negado a quedar con Michiko y Yosuke, como cualquier japonesa con algo de mundo hubiera esperado de un gaijin, de un occidental, de todos esos bárbaros blancos de simpleza infantil que viven fuera de la isla y son incapaces de camuflar debidamente un deseo entre floridas cortesías. ¿O no? No es eso. Una vez que os habéis sentado en el vagón y la gente observa la discusión que mantienen vuestros móviles en japonés y en español, como quien contempla una distopía tecnológica en lenguas exóticas, empiezas a entender, o quizás no entender, sino barruntar, que no van por ahí los tiros, porque al parecer todo se empezó a gestar hace unas semanas, cuando fuiste a buscar a Kumiko al restaurante. Llegaste demasiado pronto, los chicos de la academia no habían querido tomarse la última en el Griffin. Mañana tengo una clase a las 9 y en la otra escuela de idiomas. Yo estoy un poco cansada. Kumiko todavía no había terminado su turno. Te sentaste en una mesa, te quitaste el abrigo y apoyaste perezosamente la espalda contra la pared para sentir que todo encajaba en un orden blando y afectuoso. Porque por encima del murmullo de los comensales, de las risas, las palabras masticadas junto con los blancos granos de arroz cocido, al fondo de la geométrica pulcritud del restaurante, detrás del mostrador que acotaba la cocina, estaba Kumiko. Y puede que fuera el aire cálido del restaurante, puede que fueran las cervezas que llevabas en el cuerpo,
pero ya no pudiste quitarle la vista de encima a la dulce y pequeña Kumiko. Afuera se había quedado la noche de otoño con su helada cortina de gotas de lluvia, y solo faltaba saludar a Michiko, pedirle un té verde y dejar que se marchara entre sutiles reverencias y diligentes sonrisas mientras anotaba la comanda para que todo empezase a estar en su sitio. A cada tanto levantabas las cejas, intentabas llamar su atención, pero Kumiko estaba demasiado concentrada en la cocina, entre las veladuras de vapor del borboteo de las ollas que enturbiaban de humedad el aire. Como en una ceremonia 100 veces repetida, 100 veces con el mismo respeto, la dulce y sumisa Kumiko estaba despiezando un salmón. Acababa de decapitarlo de un tajo con la hoja del cuchillo que esgrimía en su párvula mano, y ya le había abierto las entrañas y fileteaba en la carne, transformando lo que hasta hace solo unos instantes era el cadáver de un ser vivo en alimento, el pez en pescado, una masa escamosa y gris en trocitos de un esponjoso color naranja estriado de líneas de blanca grasa. La dulce firmeza con la que desplegó esta coreografía entre los cartelones de caligrafía de kanjis de la cocina solo se interrumpió cuando, por un momento, levantó la mirada de los trocitos de salmón y te reconoció por detrás de los comensales, por detrás del ajetreo de Michiko y de las otras camareras, llevando y trayendo platos, por detrás del cansancio de llevar ya casi 8 horas trabajando, y te dedicó una sonrisa como quien lanza un abrazo humilde y sentido. Esa misma sonrisa, o una que has decidido que era la misma, fue la que te regaló la noche que os conocisteis. Fue en la velada de tango del bar de la Academia de Lenguas que Liliana organizó para ganarse un extra, porque solo con las clases de español que puedas rascar de esta o aquella escuela de idiomas no es fácil llegar a final de mes en esta ciudad de alquileres desquiciados. Hacía apenas un par de meses que estabas en Berlín. Con pocos conocidos en la ciudad, no tenías un plan mejor que acudir a hacer de público. Podía ser divertido y siempre es un buen gesto apoyar a una compañera de trabajo. Allí había también profesores de otros idiomas y un buen número de alumnos atraídos por la posibilidad de aprender un par de pasos de tango con la que impresionar a alguna conquista. Cuando tras la introducción Liliana se agarró al amigo argentino que se había traído y empezó a dar las primeras indicaciones sobre cómo colocarse, la mínima muchedumbre en la que te encontrabas se fue descomponiendo, no sin titubeos, en parejas de baile hasta dejarte plantado ahí en medio, de pie, con tu cerveza en la mano. A tu derecha descubriste entonces a una japonesita igual de sola que tú entre tanta armónica dupla, y no se te ocurrió otra cosa que proponerle en inglés ser tu espejo de danza. Ella solo entendió lo que querías cuando, como un mimo callejero, armaste con los brazos el gesto de bailar. Y ella te dijo, «Ja, gerne», como si lo hubieses obsequiado con un regalo que no mereciese. Así que te tocó correr a la barra para poner en algún lado la cerveza y por un momento dejar a Kumiko confusa y abandonada y luego volver raudo a fin de no perderte las explicaciones, primero en español, luego en alemán, sobre la posición inicial. Al verte regresar, en la mínima boca de Kumiko volvió a florecer una sonrisa que espantó sus temores. Tú le colocaste la mano en el junco de la espalda de gatita herida y de pronto te sentiste más grande y mucho menos solo en una ciudad desconocida, cuya lengua no comprendías y sigues sin comprender. Así estuvisteis bailando, tropezando, pisándoos los pies, mientras os reíais de vuestra torpeza. Terminada la clase, le hiciste una reverencia aristocrática que le gustó mucho y volviste a la barra a recuperar tu cerveza tanto tiempo olvidada, pero ya no estaba. Por ahí te topaste con uno de los profesores de español, un malagueño muy gracioso, y te quedaste hablando con él. Luego se os unió Liliana. En algún momento te diste cuenta de que el bar se estaba vaciando y Liliana y su compañero, y luego el malagueño, se pusieron a colocar las sillas y las mesas en su sitio, que antes habían retirado para crear una pista de baile. Y puesto que aún no era tarde y no tenías nada que hacer, decidiste ayudarles. La sorpresa fue que Kumiko todavía anduviese por ahí y sin decir nada se pusiera a echaros una mano. Así que una vez que terminasteis, te despediste del malagueño y de Liliana, y si te ocurrió invitar a esa tácita japonesita a tomar algo en otro bar. Se lo dijiste en inglés y no te entendió, te contestó en alemán y tú no la entendiste, así que sacó su móvil y dejó que una aplicación, un programa,
un conjunto de ceros y unos hilados a miles de kilómetros de allí, en algún lugar de California o de Shanghái, le tradujera tus palabras. Al principio mal, porque pensó que eras italiano, pero luego ya de manera correcta. Y te dijo ya, con una sonrisa que iluminó todas sus soledades de todas tus soledades de inmigrante recién llegado a los confusos rigores de la capital alemana. Genial. Sí, ¿a que sí? ¿A que sí? Bueno, ¿vieron? Bueno, Ya. ¿Hasta aquí? ¿hasta aquí? Ya. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Du bist der Mast, ich bin das Segel. Wir navigieren auf den Wellen. In dem riesen Meer. Der Wind ist stark und wir noch mehr. Der Weg ist schön, der Weg ist lang. Unser Schiff ist sicher. Der Weg ist schön, der Weg ist lang. Unser Schiff schwebt auf dem Meer.